La recaudación. En periodo ejecutivo. Las garantías de la deuda tributaria. Periodo ejecutivo. El cobro de las deudas tributarias puede realizarse en dos periodos. Periodo voluntario. El obligado tributario realiza el pago en los plazos previstos en los apartados 1 a 4 del artículo 62 LGT. Puede ser total o parcial. Periodo ejecutivo. Se inicia por las cantidades no pagadas en periodo voluntario. El ingreso puede ser realizado por el propio obligado tributario, mediante procedimiento de apremio iniciado y desarrollado por la Administración con el fin de cobrar la deuda. Deudas derivadas de la asistencia mutua. Se realizará el pago en los términos de los artículos 62.6 y 65.6 LGT. A través del procedimiento de apremio. Sin perjuicio de las especialidades contenidas para la asistencia mutua. Periodo ejecutivo. Inicio del periodo ejecutivo, artículo 161.1 LGT. En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria. Al día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el art. 62 LGT. En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso. Al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si dicho plazo ya hubiere concluido, al día siguiente a la presentación de la autoliquidación. El inicio se produce de modo automático, sin necesidad de actuación administración. Se inicia en relación con los importes no satisfechos en periodo voluntario de pago. Periodo ejecutivo. Supuestos de no inicio del periodo ejecutivo, artículo 161.2 LGT. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario. Durante la tramitación de dichos expedientes. La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción. Hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago. Iniciado el periodo ejecutivo. La recaudación se efectuará por el procedimiento de apremio, artículo 161.3 LGT. Que se iniciará con la notificación de la providencia de apremio. Permitirá el cobro de la deuda mediante la ejecución de los bienes y derechos que integren el patrimonio del deudor. El obligado al pago podrá satisfacer la deuda total o parcialmente, artículo 69.3 RGR. Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, incluido el recargo correspondiente y las costas devengadas. Continuará el procedimiento por el resto impagado. Periodo ejecutivo. Efectos del inicio del periodo ejecutivo, artículo 161.4 LGT. El devengo de los intereses de demora del periodo ejecutivo de recaudación a que se refiere el art. 26 LGT. No serán exigibles cuando resulten aplicables. El recargo ejecutivo y el recargo de apremio reducido. El devengo de los recargos del periodo ejecutivo del art. 28 LGT. Recargo ejecutivo, 5%. Pago de la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio. Recargo de apremio reducido, 10%. Pago de la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario más el recargo de apremio reducido en los plazos del artículo 62.5 LGT. Recargo de apremio ordinario, 20%. Notificada la providencia de apremio no resulte ingresada en los plazos del artículo 62.5 LGT, junto con el recargo de apremio reducido. La exigencia de las costas del procedimiento de apremio que se devenguen. La recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago, a falta de pago. Periodo ejecutivo. Recargos del periodo ejecutivo. Son incompatibles entre sí para una misma deuda. Se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario. No generan intereses de demora. Son obligaciones tributarias accesorias. Prestaciones pecuniarias que deben satisfacerse a la Administración tributaria y que se exigen en relación con otra obligación tributaria principal. Se aplican a las deudas tributarias cuyo periodo ejecutivo se haya iniciado a partir de la entrada en vigor de la LGT, 1 de julio de 2004. Deudas de asistencia mutua. No se devengan recargos del periodo ejecutivo en el caso de deudas de otros estados o entidades internacionales o supranacionales, artículo 28.6 LGT. Salvo que la normativa de asistencia mutua establezca otra cosa. Procedimiento de apremio. En el ámbito civil.
El cumplimiento de las obligaciones no puede ser impuesto al deudor por el acreedor. Este acudirá a los tribunales. Juicio declarativo. Para obtener el reconocimiento de su derecho. Juicio ejecutivo. En caso de incumplimiento, para instar a los tribunales para obtener respaldo coactivo público a su pretensión. En el ámbito administrativo. Cuando el acreedor es la administración por deudas de derecho público. Goza de autotutela administrativa. Facultad de declarar su derecho y ejecutarlo por sí misma. El medio es el procedimiento de apremio. Procedimiento de apremio. Procedimiento de ejecución expropiatoria a través del cual la Administración obtiene la realización de su crédito de derecho público. De forma coactiva. Mediante la ejecución individualizada sobre el patrimonio del deudor. Con fundamento en un título ejecutivo propio. La providencia de apremio. Regulación, art. 163 a 166 LGT. Procedimiento de apremio. Características. Conjunto de actos en los que se concreta la actuación administrativa de que se trate. Es un procedimiento exclusivamente administrativo. Corresponde a la Administración entender del mismo y resolver sus incidencias. Cauce para el ejercicio de la potestad de autotutela ejecutiva. Los tribunales no pueden entrar en el mismo en tanto no se haya agotado la vía administrativa. De lo contrario, se promoverán cuestiones de competencia. No es acumulable a los procedimientos judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o tramitación no se suspenderá por la iniciación de estos. Salvo que proceda de acuerdo con la Ley de Conflictos Jurisdiccionales. Se impulsa de oficio en todos sus trámites. No procede la suspensión de la ejecutividad de los actos recaudatorios más que en los supuestos establecidos por la ley. Valor probatorio de las diligencias. Tienen valor de documento público. Hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo prueba en contrario. Procedimiento de apremio. Concurrencia del procedimiento de apremio con otros procedimientos de ejecución, judiciales o no, art. 164 LGT. Regla general. Preferencia del embargo efectuado en el procedimiento de apremio. En procedimientos singulares de ejecución. Cuando fuera el más antiguo. En procedimientos concursales o universales de ejecución. Cuando fuera acordado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. Se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho. No a la fecha de notificación de la misma. Es una preferencia para continuar su procedimiento de ejecución. La preferencia para el cobro vendrá determinada por los privilegios que la ley otorga a ciertos créditos. Obligación para juzgados, tribunales y órganos administrativos con competencia para tramitar procedimientos de ejecución. Facilitar a la EAT los datos relativos a dichos procesos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Procedimiento de apremio. Concurrencia con procesos o procedimientos singulares de ejecución. Son aquellos que afectan a uno o varios bienes o derechos propiedad del deudor ejecutado. Será preferente aquel en el que se haya practicado el embargo en primer lugar, art. 164.1a, LGT. Atendiendo a la fecha de la diligencia de embargo. Si se trata de un bien inscribable en un registro público. La anotación preventiva de embargo no tiene carácter constitutivo. Si no se ejercita tercería de mejor derecho, prevalece el orden registral. La tercería de mejor derecho podrá basarse en la naturaleza privilegiada del crédito, en caso de créditos de distinta naturaleza. En la mayor antigüedad del embargo practicado, entre créditos de igual naturaleza, aunque se haya inscrito con posterioridad. Procedimiento de apremio. Concurrencia con procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución. Son aquellos que afectan a todo el patrimonio del deudor. Será preferente el procedimiento de apremio para la ejecución de los bienes y derechos embargados. Siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, art. 164.1b, LGT, y que el bien objeto de embargo no resulte necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Podrá dictar providencia de apremio y devengar recargos del periodo ejecutivo, artículo 164.2 LGT. Cuando se den las circunstancias para ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, o cuando se trate de créditos contra la masa. Procedimiento de apremio. Opciones de la Administración tributaria,
artículo 164.4 LGT. Derecho de abstención en los procesos concursales. Podrá suscribir los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal. Es necesaria autorización del órgano competente de la admon tributaria. Podrá acordar, de conformidad con el deudor y con las garantías oportunas, unas condiciones singulares de pago. No podrán ser más favorables para el deudor que las recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial. Podrá acordar la compensación de los créditos en los términos previstos en la normativa tributaria. Procedimiento de apremio. Inicio del procedimiento de apremio, art. 167 LGT. Con la notificación de la providencia de apremio. Su inicio es posterior al del periodo ejecutivo. Desarrollo del procedimiento de apremio. Actuaciones tendentes al cobro total de la deuda. El obligado al pago podrá satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo ejecutivo. El pago total debe comprender la totalidad de la deuda, incluido el recargo del periodo ejecutivo que corresponda y, en su caso, las costas devengadas. Terminación del procedimiento de apremio, art. 173 LGT. Pago de la cantidad debida. Importe de la deuda no ingresada. Intereses devengados o se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro. Recargos del periodo ejecutivo. Costas del procedimiento de apremio, en su caso. Acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable. Una vez declarados fallidos todos los obligados al pago. Extinción provisional. Podrá ser rehabilitado en tanto no prescriba el derecho de cobro de la Administración. Acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa. Procedimiento de apremio. Prelación de los créditos tributarios se regirá por la ley concursal, arts. 89 a 93. Créditos con privilegio especial, sin exceder el de la garantía. Los créditos tributarios garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados. Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, sobre los valores grabados. Créditos contra la masa. Créditos con privilegio general. Las retenciones tributarias y las cuotas de seguridad social. El restante crédito tributario y de derecho público, así como las deudas de seguridad social no privilegiadas, por el 50% de cada conjunto de deudas. Créditos ordinarios, por defecto. Créditos subordinados. Créditos comunicados tardíamente que sean incluidos en la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados, sean incluidos por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta. Salvo que resultaren de la documentación del deudor, consten en documento con fuerza ejecutivo o estén asegurados con garantía real inscrita en registro público. Recargos e intereses de cualquier clase, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcancen la respectiva garantía. Créditos por multas y demás sanciones pecuniarias. Procedimiento de apremio. Conservación de las actuaciones, art. 166 LGT. Declaración de nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio. Conservación de las no afectadas por la causa de la nulidad. El órgano que declara la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción, art. 51 Ley 39/2015. Consecuencias de la anulación según la parte de la deuda afectada. Anulación de los recargos u otros componentes de la deuda distintos de la cuota o de las sanciones. No afectarán a la validez del procedimiento de apremio respecto a los componentes de la deuda tributaria o sanciones no anulados. Anulación de la cuota o de las sanciones. Anulación de las obligaciones accesorias, recargos, intereses de demora y otros componentes de la deuda. Providencia de apremio. Constituye el título ejecutivo del procedimiento de apremio. Título que fundamenta el resto de las actuaciones ejecutivas. Mismo valor que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago. Su notificación inicia el procedimiento de apremio. Identificará la deuda pendiente. Liquidará los recargos del periodo ejecutivo. Requerirá al obligado al pago para que efectúe el pago. Si el obligado al pago no efectúa el pago en los plazos del artículo 62.5 LGT, se procederá al embargo de sus bienes. Se advertirá de ello en la providencia de apremio. Providencia de apremio. Contenido:
artículo 70.2 RGR. Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del obligado al pago. Concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde. Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha, de haber finalizado el correspondiente plazo de ingreso en periodo voluntario y del comienzo del devengo de los intereses de demora. Liquidación del recargo del periodo ejecutivo. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda, incluido el recargo de apremio reducido, en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 LGT. Advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente en dicho plazo, incluido el recargo de apremio reducido del 10%, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20% y de los intereses de demora que se devenguen hasta la fecha de cancelación de la deuda. Fecha de emisión de la providencia de apremio. Providencia de apremio. Competencia, Resolución 22 de enero de 2013. Titular de la Dependencia Regional de Recaudación. Jefe de Dependencia Regional Adjunto de Recaudación. Jefes de Dependencia Regionales Adjuntos de Recaudación. Técnicos Jefes de Gestión Recaudatoria. Titular de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Respecto de los obligados tributarios adscritos a dicha delegación. Órgano competente de otras administraciones públicas, CCAA o EEY. Cuando se asuma la recaudación ejecutiva de sus deudas mediante convenio. Providencia de apremio. Exclusión del procedimiento de apremio, artículo 70.4 RGR. Deudas a favor de la Hacienda Estatal que deban satisfacer las CCAA. EEY, organismos autónomos y otras entidades de derecho público. Se recaudarán por procedimiento de compensación de oficio y por el procedimiento de deducción sobre transferencias. Posibilidad de proceder al embargo de sus bienes en los supuestos no excluidos por disposición legal. Providencia de apremio. Notificación de la providencia de apremio, art. 71 RGR. Se harán constar al menos los siguientes extremos. Lugar de ingreso de la deuda y del recargo. Repercusión de costas del procedimiento. Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago. Indicación expresa de que la suspensión del procedimiento se producirá en los casos y condiciones previstos en la normativa vigente. Recursos que procedan contra la providencia de apremio, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición. Apertura del plazo de ingreso del artículo 62.5 LGT. Notificada la providencia de apremio entre los días 1 y 15 de cada mes. Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si fuera inhábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Notificada la providencia de apremio entre los días 16 y último de cada mes. Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o, si fuera inhábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Providencia de apremio. Pago en el plazo del artículo 62.5 LGT. Aplicación del recargo de apremio reducido del 10%. Exoneración del pago de intereses de demora. De no pagarse en el plazo del artículo 62.5 LGT. Ejecución de las garantías, si las hubiera. Exigibilidad del recargo de apremio ordinario del 20%. Exigibilidad de los intereses de demora del periodo ejecutivo devengados desde la fecha de inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso. Calculado sobre el importe no ingresado en periodo voluntario. Interés de demora igual a interés legal incrementado en un 25%. No se incrementará en los casos de suspensión por aportación de garantía consistente en aval solidario o certificado de seguro de caución. Embargo de los bienes y derechos del deudor. Providencia de apremio. Para las deudas de asistencia mutua, art. 177 NAANIS LGT. Será instrumento de ejecución aquel que, en virtud de las normas de asistencia mutua, habilite para el ejercicio de las actuaciones recaudatorias. El instrumento de ejecución se asimila a la providencia de apremio. Es título suficiente para iniciar el procedimiento de recaudación. Tendrá la misma fuerza ejecutiva que la providencia de apremio. Cuando vaya acompañado de otros documentos referentes al mismo y expedidos por el Estado o entidad internacional o supranacional requirente, los mismos serán remitidos al destinatario en la lengua en que sean recibidos.
salvo que la normativa de asistencia mutua establezca otra cosa. El instrumento de ejecución y los documentos que los acompañen no estarán sujetos a ningún acto de reconocimiento, adición o sustitución por parte de la Administración Tributaria Española. Salvo que la normativa establezca otra cosa. Notificaciones. Acto distinto a aquel que se notifica y determina la eficacia de éste. Doble finalidad. Para el notificado. Tener conocimiento del acto y poder cumplirlo y ejercer sus derechos en vía de recurso. Para la Administración. Tener constancia de que el particular conoce el acto y puede exigírsele su cumplimiento, adoptando las medidas pertinentes. Regulación, ARPS. 109 a 112 LGT. Régimen de notificaciones en materia tributaria, Art. 109 LGT. El previsto en las normas administrativas generales. Con las especialidades previstas en la LGT. Notificaciones. Lugar de práctica de las notificaciones, Art. 110 LGT. Para los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. En el lugar señalado al efecto por el obligado o su representante. En su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro. Para los procedimientos iniciados de oficio. En el domicilio fiscal del obligado tributario o representante. En el centro de trabajo. En el lugar donde se desarrolle su actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin. Notificaciones. Personas legitimadas para recibir las notificaciones, Art. 111 LGT. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro. De no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma. Cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante. Es válida la notificación a porteros. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por efectuada la misma. Notificaciones. Notificación por comparecencia, Art. 112 LGT. Cuando no es posible la notificación al interesado o su representante por causas no imputables a la Administración Tributaria. Previos 2 intentos, mínimo, en el domicilio fiscal o en el designado por el interesado, en caso de procedimientos iniciados a solicitud del mismo. Se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Deben practicarse en horas distintas. Debe existir una diferencia de al menos 60 minutos a la hora en que se practicó el primer intento de notificación. Basta un único intento cuando el destinatario resulte desconocido en dicho domicilio o lugar. Notificaciones. Citación al interesado o a su representante para ser notificados por comparencia por medio de anuncios que se publicarán por una sola vez para cada interesado. En la sede electrónica del organismo correspondiente. En las condiciones establecidas en los ARPS. 10 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La EAT publicará por este medio, en las condiciones fijadas por orden del M de Hacienda y AAPP, los anuncios correspondientes a las notificaciones que deba practicar. En el ejercicio de sus competencias en aplicación del sistema tributario estatal y aduanero y en la gestión recaudatoria de los recursos que tiene atribuida o encomendada. Las demás administraciones tributarias, caso de optar por este sistema, deben hacerlo de forma expresa mediante disposición normativa de su órgano de gobierno publicada en el BOE correspondiente y en la que se haga constar la fecha en la que empieza a surtir efectos. Notificaciones. En el BOE o en los boletines de las CCAA o de las provincias, según la ADMON. De la que proceda el acto que se pretende notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dicte. Se publicará los días 5 y 20 de cada mes o inmediato hábil posterior. Podrá convenirse con el boletín oficial correspondiente a su ámbito territorial que todos los anuncios, con independencia del ámbito territorial de los órganos de la Administración que los dicte, se publiquen exclusivamente en dicho BOE. Será de aplicación a partir de su publicación oficial. Estos anuncios podrán exponerse en la ofician de la ADMON tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. Si radicara en el extranjero, en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente. Notificaciones. En ambos casos,
constará siempre la relación de notificaciones pendientes con indicación de el obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación, el lugar y plazo en que el destinatario deberá comparecer para ser notificado. Comparecencia. Debe producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, se entiende notificada a todos los efectos al día siguiente al del vencimiento de dicho plazo. Si el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, artículo 112.3 LGT. Se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento. Se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. Excepciones que deben ser notificadas. Las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados. Notificaciones. Publicidad de las notificaciones por comparecencia en la EAT. Se determinarán por orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Las condiciones, fechas de publicación y plazos de permanencia de los anuncios en la sede electrónica de la EAT. Orden EHA-1843-2011, de 30 de junio. La publicación electrónica de anuncios en la sede de la EAT sustituye a la publicación en el BOE. El acceso a los anuncios estará disponible de forma libre y gratuita sin necesidad de utilizar ningún sistema de identificación y autenticación. Las 24 horas del día, todos los días del año. Salvo que resulte imposible por circunstancias extraordinarias de carácter técnico. Mediante un sistema de búsqueda que permita a los destinatarios localizar sus notificaciones pendientes. La consulta en cada uno de los anuncios publicados se realizará a través del NIF. Mediante DNI electrónico o certificado de firma electrónico válido. En las oficinas de información y atención al público de la EAT se facilitará la mera consulta pública y gratuita de los anuncios publicados en sede. Notificaciones. Los anuncios publicados figurarán numerados de manera correlativa por años. Contenido de los anuncios. Referencia a la concurrencia de los requisitos y circunstancias que, de conformidad con la ley, facultan a practicar la notificación por este medio. Mención expresa al plazo para comparecer y de las consecuencias derivadas de la no comparecencia. Información sobre la posibilidad que tienen los titulares o destinatarios de acceder, mediante DNI electrónico o certificado electrónico, al contenido de los actos. Identificación del órgano que acuerda la publicación. Para cada notificación pendiente. NIF, nombre o razón social del destinatario. Procedimiento/concepto al que corresponde el acto pendiente de notificar. Órgano competente de su tramitación y oficina, con expresión de su domicilio, en la que efectuar la comparecencia. En todo anuncio se incluirá el CSV que permita contrastar su autenticidad e integridad. Notificaciones. Fechas de publicación y plazos de permanencia de los anuncios. Martes y jueves, incluidos los festivos. Se mantendrán durante 15 días naturales contados desde el siguiente al de su publicación. Plazo en el que debe producirse la comparecencia. Transcurrido ese plazo, continuarán expuestos a efectos meramente informativos o de consulta. Se eliminarán al comparecer o al prescribir el derecho correspondiente. Acreditación de la publicación. La EAT certificará la publicación de estos anuncios en su sede electrónica. Se podrán generar de forma automática. Se autenticarán por CSV. Acreditarán la fecha y hora de publicación, identificando al destinatario, el procedimiento al que se refieran, el órgano competente de tramitación, el lugar y plazo de comparecencia y la fecha en que se ha producido la notificación en el caso de no comparecencia. Notificaciones. A partir de 1 de junio de 2015, Ley 15/2014, de 16 de septiembre. Desaparece la citación para su notificación por comparecencia en sede electrónica. Solo será posible la publicación de los anuncios, por una sola vez para cada interesado, en el BOE. La publicación será los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Podrán exponerse también en las oficinas de la Administración Tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. Si radicara en el extranjero, en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente. Notificaciones. Notificaciones materia tributaria. Notificaciones, Art. 114 Reithit,
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. No es posible practicar notificación por causas no imputables al admon. Se harán constar en el expediente las circunstancias del intento de notificación. Rechazo de la notificación. Ausencia del destinatario. Constancia como desconocido. Realizados 2 intentos de notificación. Se dejará aviso de llegada, indicando en diligencia extendida por duplicado la posibilidad de personación ante la dependencia al objeto de hacerle entrega del acto, plazo y circunstancias relativas al segundo intento de entrega. El aviso tiene efectos meramente informativos. Notificaciones en apartados postales. El envío se deposita en el interior de la oficina postal. Podrá recogerse por el titular del procedimiento o persona autorizada. La notificación se entiende practicada por el transcurso de 10 días naturales desde el depósito. En los procedimientos a instancia del interesado, debe indicar este modo de notificación como preferente. Notificaciones. En el momento de la notificación se conoce el fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del obligado tributario. Debe hacerse constar esta circunstancia. Se comprobará dicho extremo por la admon tributaria. Si la notificación se refiere a la resolución que pone fin al procedimiento. Dicha actuación se considera un intento de notificación válido, a los efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos. Aunque se debe efectuar la notificación a los sucesores del obligado tributario que consten. Notificaciones. Notificaciones por comparecencia, art. 115 Reip Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Si el obligado tributario o su representante comparecieran dentro del plazo de los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio. Se practicará la notificación correspondiente y se dejará constancia de la misma en la correspondiente diligencia en la que, además, constará la firma del compareciente. Si el obligado tributario o su representante, al comparecer, rehúsan recibir la documentación que se pretende notificar. Se documentará esta circunstancia en la correspondiente diligencia y se entenderá practicada la misma. En todo caso, se incorporará al expediente la referencia al boletín oficial donde se publicó el anuncio. Notificaciones. Notificaciones en dirección electrónica. Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, introduce el artículo 115 bis Reip Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Cada administración tributaria podrá acordar la asignación de una dirección electrónica para la práctica de notificaciones. A los obligados tributarios que no tengan la condición de persona física. A las personas físicas que pertenezcan a los colectivos que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. La dirección electrónica debe reunir los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 del art. 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La Administración tributaria practicará, con carácter general, las notificaciones en la dirección electrónica. Transcurrido un mes desde la publicación oficial del acuerdo de asignación. Previa comunicación del acuerdo al obligado tributario. Notificaciones. En el ámbito de competencias del Estado, mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda se regulará el régimen de asignación de la dirección electrónica por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y su funcionamiento y extensión al resto de la Administración Tributaria Estatal. Los obligados a recibir las notificaciones telemáticas podrán comunicar que también se considere como dirección electrónica cualquier otra que haya sido habilitada por la Administración del Estado para recibir notificaciones administrativas electrónicas con plena validez y eficacia. Cualquier administración tributaria podrá utilizar la dirección electrónica previamente asignada por otra administración tributaria. Previo el correspondiente convenio de colaboración, que será objeto de publicidad oficial. Fuera de estos supuestos, para la notificación por algún medio electrónico, se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización. Notificaciones. Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre. Regula los supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la EAT.
Fija las personas y entidades que está obligadas a recibirlas por este medio. Ámbito objetivo. Comunicaciones y notificaciones de la EAT. Sus actuaciones y procedimientos tributarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y la gestión recaudatoria de los recursos de otros entes y administraciones públicas que tiene atribuida o encomendada. Podrá utilizar medios no electrónicos. Casos de comparencia espontánea del obligado o su representante, salvo que concurra la circunstancia siguiente. Casos en que resulte incompatible con la inmediatez o celeridad que requiera la actuación administrativa para asegurar su eficacia. Casos en que se pusieran a disposición del servicio postal con antelación a la fecha en que la EAT tenga constancia de la comunicación al obligado de su inclusión en el sistema de dirección electrónica habilitada, DEH. En casos de concurrencia de notificación electrónica y no electrónica, primará la primera correctamente efectuada. Notificaciones. No se efectuarán en la DEH las siguientes comunicaciones o notificaciones. Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Las que, con arreglo a su normativa específica, deban practicarse mediante personación en el domicilio fiscal del obligado o en otro lugar señalado al efecto por la normativa o en cualquier otra forma no electrónica. Las que efectúe la EAT en la tramitación de las reclamaciones económico-administrativas. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados. Las dirigidas a las entidades de crédito adheridas al procedimiento para efectuar por medios electrónicos el embargo de dinero en cuentas. Las dirigidas a las entidades de crédito que actúen como entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la EAT, en el desarrollo del servicio de colaboración. Las dirigidas a las entidades de crédito adheridas al procedimiento electrónico para el intercambio de ficheros con la EAT, en el ámbito de sus obligaciones de información relativas a extractos normalizados de cuentas corrientes. Las que deban practicarse con ocasión de la participación por medios electrónicos en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de recaudación de la EAT. Procedimientos iniciados a solicitud del interesado en que se señale lugar para notificaciones distinto de la DEH. Se practicarán en el lugar señalado. Tras 2 intentos infructuosos por causa no imputable al admon, se notificará en la DEH. Notificaciones. Ámbito subjetivo. Las entidades que tengan forma jurídica de Sociedad Anónima, NIF con letra A. Sociedad de Responsabilidad Limitada, NIF con letra B. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española, NIF con letra N. Los establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español, NIF con letra W. Las uniones temporales de empresas, NIF con letra U. Las entidades con NIF con letra V. Agrupación de interés económico. Agrupación de interés económico europea. Fondo de pensiones. Fondo de capital riesgo. Fondo de inversiones. Fondo de titulación de activos. Fondo de regulación del mercado hipotecario. Fondo de titulación hipotecaria. Fondo de garantía de inversiones. Notificaciones. Con independencia de su personalidad jurídica o forma jurídica. Quienes estén inscritos en el registro de grandes empresas. Quienes opten por el régimen de consolidación fiscal. Quienes opten por el régimen especial del grupo de entidades. Quienes estén inscritos en el registro de devolución mensual. Quienes tengan autorización en vigor del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la EAT para la presentación de declaraciones aduaneras mediante el Sistema de Transmisión Electrónica de Datos, EDI. Exclusión del sistema de DEH. Cuando dejen de concurrir las circunstancias que determinaron su inclusión en el mismo. Previa solicitud expresa por medios electrónicos en la sede de la EAT. Plazo de 1 mes para resolver la solicitud. Debe notificarse la resolución al interesado o su representante. Silencio administrativo, deja de estar incluido en DEH a partir del vencimiento de dicho plazo. La EAT podrá notificar nuevamente su inclusión si siguen concurriendo las circunstancias que determinan su inclusión. Acuerdo estimatorio. Debe contener la fecha desde la que es efectiva la exclusión, que no podrá exceder de 1 mes desde la fecha de la resolución. Acuerdo denegatorio. Por entender que no han dejado de cumplirse las circunstancias que determinaron su inclusión. Notificaciones. Comunicación de la inclusión. La EAT debe notificar a los sujetos obligados su inclusión en el sistema de DEH.
Notificación por medios no electrónicos. También se podrán a disposición en la sede electrónica para su posible notificación por comparecencia. En caso de alta en el censo de obligados tributarios. La notificación de la inclusión se podrá realizar junto a la correspondiente a la comunicación del NIF correspondiente. En caso de notificación del acuerdo de inclusión por medios no electrónicos y por comparecencia en la sede electrónica de la EAT. Surtirá todos los efectos a partir de la primera correctamente efectuada. Práctica de notificaciones. Acceso mediante el sistema de DEH o a través del enlace desde la sede electrónica de la EAT. Utilizando la firma electrónica de la persona o entidad a que se refiera la notificación o el de las personas acreditadas como representantes en el registro de apoderamientos de la EAT. Contenido de la certificación de la notificación de un acto a través de la DEH, generada de manera automatizada. Identificación del acto notificado y su destinatario. Fecha en la que se produjo la puesta a disposición. Fecha de acceso a su contenido o en que se consideró rechazada por haber transcurrido el plazo legalmente establecido. Notificaciones. Efectos de una comunicación o notificación electrónica. Se producen en el momento de acceso al contenido del acto notificado. Si no se accede, por el transcurso de 10 días naturales a contar desde el día después a su puesta a disposición en dicha dirección electrónica. Las comunicaciones y notificaciones estarán 30 días naturales en el buzón del DEH, durante los cuales se podrán hacer la consulta completa tantas veces como se desee. Después se podrán consultar en la sede electrónica de la EAT. Si han sido rechazadas o ha transcurrido el plazo de 10 días naturales sin haber accedido, la consulta completa solo podrá realizarse a través de la sede electrónica de la EAT. Posibilidad de señalar días en los que la EAT no podrá poner notificaciones a su disposición en la DEH. Hasta un máximo de 30 días en cada año natural. Para los incluidos con carácter obligatorio, este señalamiento afectará a las actuaciones y procedimientos tributarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y la gestión recaudatoria de los recursos de otros entes y administraciones públicas que tiene atribuida o encomendada. Para los adheridos con carácter voluntario, este señalamiento afectará a las notificaciones correspondientes al conjunto de procedimientos a los que se encuentren suscritos. Notificaciones. Asistencia mutua en las notificaciones, art. 177 sexis LGT. La admon tributaria podrá solicitar de la autoridad competente de otro Estado la práctica de notificaciones de cualquier acto dictado por ella. Dichas notificaciones deben acreditarse mediante la incorporación al expediente de la notificación o de la comunicación a la autoridad competente española de la notificación efectuada por dicho Estado conforme a su normativa. Se tendrán por válidamente efectuadas. Transcurridos 2 meses desde el envío de la solicitud, sin notificación o sin respuesta, se podrá proceder a la notificación por comparecencia. En caso de doble notificación, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la efectuada en primer lugar. Petición de notificación al Estado español. Se rige por la normativa española. Podrá realizarse la notificación también en el lugar indicado por la autoridad extranjera. Los documentos objeto de notificación serán remitidos al destinatario en la lengua en que sean recibidos por la Administración tributaria, salvo que la normativa de asistencia mutua establezca otra cosa. Impugnación providencia de apremio. Posibilidades de impugnación. Recurso de reposición. Reclamación económico-administrativa. Recurso contencioso administrativo, contra la resolución que ponga fin a la vía administrativa. Motivos tasados, artículo 167.3 LGT. Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir su pago. Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación. Falta de notificación de la liquidación. Anulación de la liquidación. Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada. Deudas de asistencia mutua. No son aplicables estos motivos, art. 177 de SIS LGT. La revisión de los instrumentos de ejecución debe realizarse por el Estado o entidad internacional requirente de la asistencia mutua, salvo norma en contrario, art. 177 duodécies LGT. Suspensión procedimiento. Los actos de la Administración se presumen válidos y gozan de ejecutividad inmediata. En virtud del principio de autotutela administrativa.
No se ven afectados por la interposición de recursos. La suspensión solo se obtendrá mediante la prestación de la correspondiente garantía. El procedimiento de apremio se suspenderá, art. 165 LGT. En la forma y con los requisitos previstos en las disposiciones reguladoras de los recursos y reclamaciones económico-administrativas, y en los restantes supuestos previstos en la normativa tributaria. De forma automática, sin necesidad de garantía, cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda. Que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago. En los supuestos de interposición de tercerías de dominio, se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan. De mejor derecho. Proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería. Suspensión por recurso. Regulación. Artículos 224 y 233 LGT. Artículos 25 y 39 a 47 del Reglamento General en materia de revisión en vía administrativa, Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y Presidencia de la EAT, por la que se aprueban criterios de actuación en materia de suspensión de la ejecución de los actos impugnados mediante recursos o reclamaciones y de relación con los tribunales económico-administrativos y la EAT. Deben motivarse los actos dictados en relación con, art. 215.2b, LGT. La suspensión de la ejecución de los actos impugnados. La denegación de la suspensión y la inadmisión a trámite de la solicitud de suspensión. Suspensión por recurso. Suspensión automática en el recurso de reposición, art. 224 LGT. Cuando se garantice el importe de el acto impugnado, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía. Ampliación respecto a la regulación anterior, introducida por la Ley 7/2012. La suspensión automática se realizará en los términos que se establezcan reglamentariamente. Si la impugnación afecta a una sanción. Suspensión automática sin necesidad de aportar garantía. No se suspenderá cuando la sanción se exija en virtud de derivación de responsabilidad solidaria del artículo 42.2 LGT, art. 25 Reg. Rev. A un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida. No se suspenderá en ningún caso, por la interposición del recurso, el procedimiento de cobro de la liquidación que pudiera practicarse. Si la resolución afectase al resultado de la liquidación, se realizará la devolución de ingresos. Suspensión por recurso. Garantías necesarias para la suspensión automática. Depósito de dinero o valores públicos. Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria. Condiciones que debe cumplir, resolución de 21 de diciembre de 2005. El importe de la deuda suspendida no podrá exceder de 1.500,00 euros. La condición de fiador debe recaer en dos personas físicas o jurídicas que no tengan la condición de interesados en el procedimiento recaudatorio, que estén al corriente de sus obligaciones tributarias y presenten una situación económica que les permita asumir el pago de la deuda suspendida. El documento que se aporte indicará el carácter solidario de los fiadores con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división. Suspensión por recurso. No es necesaria la aportación de garantía. Cuando se aprecie que al dictar el acto recurrido se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho. El recurso no afecta a la totalidad de la deuda tributaria. La suspensión se referirá a la parte recurrida, quedando obligado a ingresar la cantidad restante. Se liquidará interés de demora por todo el periodo de suspensión. Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado como consecuencia de la resolución del recurso, salvo que el acto impugnado sea una sanción, artículo 212.3 LGT.
desde el momento en que la Administración tributaria incumpla por causa imputable a la misma alguno de los plazos fijados en esta ley para resolver hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso contra la resolución presunta, artículo 26.4 LGT. No se aplicará a la resolución de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento ni a los recursos en los que no se haya acordado la suspensión. Suspensión por recurso. Reglamento de revisión, art. 25. Las garantías constituidas podrán extender su eficacia a la vía económico-administrativa posterior. La suspensión podrá solicitarse con extensión de sus efectos a la vía contencioso-administrativa. La garantía debe cubrir el importe del acto impugnado, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía. Importe de los intereses de demora cuando la garantía consista en depósito de dinero o de valores públicos. Suspensión limitada a la tramitación de un recurso de reposición. 1 mes de intereses de demora. Suspensión extiende sus efectos al procedimiento económico administrativo. Se añaden 6 meses más si comprende la tramitación de una REA por el procedimiento abreviado. Se añade 1 año más si comprende la tramitación de una REA por el procedimiento general en única instancia. Se añaden 2 años más si comprende la tramitación de una REA cuya resolución en primera instancia es susceptible de recurso de alzada. Suspensión por recurso. Requisitos formales de la solicitud de suspensión. Se dirigirá al órgano que dictó el acto impugnado. Será el competente para tramitarla y resolverla. Podrá presentarse en cualquier momento mientras dure la tramitación del procedimiento. Si no se presenta con la interposición del recurso, solo afectará a las actuaciones del procedimiento de recaudación que se produzcan con posterioridad a la fecha de su presentación. Documentación necesaria a acompañar. Documento original en que se formalice la garantía aportada. Caso contrario, no produce efectos suspensivos si se tiene por no presentada. Archivo de la solicitud, que habrá de notificarse al interesado, cuando no se acompañe a la solicitud del documento original en que se formalice la garantía. No se acredite la existencia de recurso de reposición anterior o simultáneamente interpuesto. No se acredite la existencia de error material, aritmético o de hecho, en caso de que la solicitud se fundamente en dichas circunstancias. Suspensión por recurso. Resolución de la solicitud de suspensión. Si acredita la existencia de recurso de reposición y adjunta garantía suficiente. La suspensión se entenderá acordada desde la fecha de la solicitud. Deberá ser notificada al interesado. Denegación. Solicitud de suspensión de deuda en periodo voluntario. La notificación de la denegación iniciará el plazo de ingreso del artículo 62.2 LGT. Si ingresa, liquidación de intereses de demora devengado desde el día siguiente al del vencimiento de plazo de ingreso en voluntaria hasta la fecha del ingreso. Si no ingresa, liquidación de intereses de demora hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo e inicio del periodo ejecutivo por la deuda. Solicitud de suspensión de deuda en periodo ejecutivo. La notificación de la denegación implicará el inicio del procedimiento de apremio, de no haberse iniciado con anterioridad a dicha notificación. Las resoluciones denegatorias serán susceptibles de REA ante el tribunal al que correspondería resolver la impugnación del acto cuya suspensión se solicita. La suspensión no afectará a las actuaciones de recaudación producidas hasta el momento en que se acuerde la suspensión de la ejecución por la impugnación del responsable con otros obligados tributarios. Suspensión por REA. Suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa, art. 233 LGT. Suspensión automática en las REAs. Petición del interesado. Aportación de garantía que cubra el importe del acto impugnado. Los intereses de demora que genere la suspensión. Los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía. Ampliación respecto a la regulación anterior, introducida por la Ley 7/2012. Garantías necesarias, artículo 233.2 LGT. Depósito de dinero o valores públicos. Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria. Los requisitos son los mismos vistos anteriormente. Efectos suspensivos de la ejecutividad del acto reclamado. Por la mera solicitud con aportación de una de estas garantías. Suspensión por REA.
Suspensión no automática en las REAs. Suspensión con garantías distintas a las del artículo 233.2 LGT, artículo 233.3 LGT. Cuando el interesado no pueda aportar las garantías del artículo 233.2 LGT. El órgano de recaudación acordará la suspensión previa prestación de otras garantías que se estimen suficientes. Suspensión con dispensa total o parcial de garantías, artículo 233.4 LGT. Cuando la ejecución del acto impugnado pudiera causar daños de difícil o imposible reparación. El tribunal podrá suspender su ejecución con dispensa total o parcial. En ambos casos, el órgano de recaudación o el tribunal podrá modificar la resolución sobre la suspensión en los siguientes casos. Cuando aprecie que no se mantienen las condiciones que motivaron la misma. Cuando las garantías aportadas hubieran perdido valor o efectividad. Cuando conozca la existencia de otros bienes o derechos susceptibles de ser entregados en garantía que no hubieran sido conocidos en el momento de dictarse la resolución sobre la suspensión. Suspensión por REA. Supuestos especiales. Suspensión automática sin necesidad de aportar garantía cuando el acto impugnado sea una sanción tributaria, artículo 233.1, párrafo segundo, LGT. Siempre que el recurso o la REA se interpongan en tiempo y forma. Posibilidad de suspensión automática sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho, artículo 233.5 LGT. Si la REA no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión se referirá a la parte reclamada, artículo 233.6 LGT. Quedará obligado el reclamante a ingresar la cantidad restante. Posibilidad de suspensión por el Tribunal de Actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida, artículo 233.11 LGT. Cuando así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. No podrá suspenderse en ningún caso la ejecución del acto o resolución impugnado mediante un recurso extraordinario de revisión, artículo 233.12 LGT. Suspensión por REA. En los casos de obligaciones conexas, si la reclamación afecta a una deuda tributaria que, a su vez, ha determinado el reconocimiento de una devolución a favor del obligado tributario, artículo 233.7 LGT. Las garantías aportadas para obtener la suspensión garantizarán asimismo las cantidades que deban reintegrarse como consecuencia de la estimación total o parcial de la reclamación. Efectos de la suspensión. La suspensión se mantendrá durante la tramitación del procedimiento EA en todas sus instancias, artículo 233.8 LGT. La suspensión producida en reposición se podrá mantener en vía EA. La suspensión se mantendrá en vía administrativa, artículo 233.9 LGT. Cuando el interesado comunique a la admon tributaria en el plazo de interposición del recurso contencioso administrativo, CA, que ha interpuesto el mismo y ha solicitado la suspensión. Siempre que la garantía aportada en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia. Hasta que el órgano judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada. En el caso de sanciones, se mantendrá sin necesidad de garantía. Suspensión por REA. Se liquidará interés de demora por todo el periodo de suspensión, artículo 233.9 LGT. Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado como consecuencia de la resolución del recurso, salvo que el acto impugnado sea una sanción, artículo 212.3 LGT. Desde el momento en que la Administración tributaria incumpla por causa imputable a la misma alguno de los plazos fijados en esta ley para resolver hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso contra la resolución presunta, artículo 26.4 LGT. No se aplicará a la resolución de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento ni a los recursos en los que no se haya acordado la suspensión. El interés de demora es el interés legal del dinero incrementado en un 25% o el que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Garantía consistente en aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución. El interés legal. Suspensión por REA. Tramitación, arts. 39 a 47 Reglamento de revisión. Si no se hubiera solicitado la suspensión en reposición con efectos en la vía EA o reposición no se hubiera interpuesto.
La suspensión se podrá solicitar al interponer la reclamación o en un momento posterior ante el órgano que dictó el acto impugnado. El órgano que dictó el acto remitirá la solicitud al órgano competente para resolverla. La solicitud no vinculada a una rea anterior o simultánea no tendrá eficacia. Sin necesidad de acuerdo expreso de inadmisión. Resolución. La concesión tendrá efectos desde la fecha de la solicitud. Denegación. Solicitud de suspensión de deuda en periodo voluntario. La notificación de la denegación iniciará el plazo de ingreso del artículo 62.2 LGT. Si ingresa, liquidación de intereses de demora devengado desde el día siguiente al del vencimiento de plazo de ingreso en voluntaria hasta la fecha del ingreso. Si no ingresa, liquidación de intereses de demora hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, e inicio del periodo ejecutivo por la deuda. Solicitud de suspensión de deuda en periodo ejecutivo. La notificación de la denegación implicará el inicio del procedimiento de apremio, de no haberse iniciado con anterioridad a dicha notificación. Suspensión por rea. Tramitación suspensión automática, art. 43 Regrev. Únicamente previa prestación de alguna de las garantías del art. 233 LGT. La solicitud debe ir acompañada del documento de formalización de la garantía. De lo contrario, no surtirá efectos suspensivos y se tendrá por no presentada. Archivo de la solicitud y notificación al interesado. En caso de necesidad de subsanación, requerimiento. Si contesta, pero no subsana, denegación. Contra la denegación, puede interponerse incidente en la rea, no siendo susceptible de recurso la resolución de este incidente. La tramitación corresponde a la Oficina de Relación con los Tribunales, ORT. Resolverá. Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación. Cuando la rea corresponda al TEAR correspondiente al ámbito territorial de la Delegación Especial. Titular de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Respecto a obligados tributarios adscritos a la misma cuando la rea corresponda al TEAC. Suspensión por rea. Tramitación suspensión con prestación de otras garantías, art. 44 Regrev. Debe justificar la imposibilidad de aportar las garantías de la suspensión automática y detallará las características de las ofrecidas. Los bienes o derechos sobre los que se constituirán y su valoración. La tramitación corresponde a la ORT. Resolverá el jefe de la Dependencia Regional de Recaudación. Cuando la rea corresponda al TEAR correspondiente al ámbito territorial de la Delegación Especial. Efecto solicitud. Deuda en periodo voluntario en el momento de la solicitud. El procedimiento de recaudación queda cautelarmente suspendido hasta que se dicte el acuerdo. Deuda en periodo ejecutivo en el momento de la solicitud. Continúan las actuaciones, sin perjuicio de que proceda su anulación si se concede la suspensión. Requerimiento de subsanación contestado, pero no subsanados los defectos. Denegación de la suspensión. Podrá interponerse incidente en la rea interpuesta por el acto cuya suspensión se solicitó. La resolución del incidente no es recurrible. Suspensión por rea. Constitución de las garantías, art. 45 Regrev. La resolución que otorgue la suspensión detallará la garantía que debe constituirse. Constitución de la garantía en el plazo de 2 meses a partir del siguiente a la notificación del acuerdo de concesión. La eficacia del acuerdo queda condicionada a su constitución. La garantía deberá ser objeto de aceptación por el órgano de recaudación que dictó la resolución de concesión. Transcurrido los 2 meses sin formalización de la garantía. Solicitud presentada en periodo voluntario de ingreso. Se inicia el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la formalización de la garantía. Liquidación de intereses de demora devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de fin de plazo para la formalización de las garantías. Solicitud presentada en periodo ejecutivo de ingreso. Debe iniciarse o continuarse el procedimiento de apremio. Suspensión por rea. Tramitación suspensión por el TEAR, art. 46 Regrev. El TEAR que conozca de la rea contra el acto cuya suspensión se solicita será competente para tramitar y resolver las solicitudes de suspensión. Con dispensa total o parcial de garantías que se fundamenten en perjuicios de imposible o difícil reparación, para los supuestos de deuda tributaria o cantidad líquida o aquellos actos que no tengan por objeto ninguna cantidad. Cuando se fundamenten en error aritmético, material o de hecho. Efecto solicitud.
Deuda en periodo voluntario en el momento de la solicitud, incorporando la misma toda la documentación exigida. Suspensión cautelar del procedimiento de recaudación mientras el TEAR decide sobre la admisión a trámite de la solicitud. Deuda en periodo ejecutivo en el momento de la solicitud. Continuarán las actuaciones recaudatorias, sin perjuicio de que proceda la anulación de las efectuadas tras la solicitud si se admite a trámite. Admisión a trámite. Produce efectos suspensivos desde la presentación de la solicitud. Se notificará al interesado y al órgano de recaudación competente. Podrá solicitar del órgano de recaudación un informe sobre la suficiencia jurídica y económica de las garantías ofrecidas y sobre la existencia de otros bienes susceptibles de ser prestados como garantía. Suspensión por rea. Inadmisión a trámite. Supuestos. Cuando se efectúe requerimiento de subsanación y éste sea atendido en plazo pero no se entienden subsanados los defectos advertidos. Cuando no pueda deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación o la existencia de error aritmético, material o de hecho. Efectos. La solicitud se tiene por no presentada. Notificación. Al interesado y al órgano de recaudación, con indicación de la fecha de notificación al interesado. No puede ser objeto de rea. Resolución, una vez admitida a trámite. El tribunal dictará resolución expresa que otorgue o deniegue la suspensión. Se notificará al interesado y al órgano de recaudación competente. Denegación. Podrá interponerse recurso contencioso administrativo. Suspensión con garantía parcial. Se especificará la garantía que debe constituirse en el plazo de 2 meses. Suspensión. Supuestos especiales de suspensión. Compensación o aplazamiento solicitado en periodo voluntario de recaudación. Impide el inicio del periodo ejecutivo. Aplazamiento o fraccionamiento o solicitud de pago en especie solicitados en periodo ejecutivo de recaudación. Impide a la Administración la enajenación de bienes embargados hasta que no haya resultado notificada la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento. Suspensión automática de las sanciones tributarias recurridas. Efectos de la interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción, en tiempo y forma. La ejecución queda automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa. No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. También aplicable a las sanciones objeto de acuerdo de derivación de responsabilidad. Salvo que se trate del supuesto previsto en el artículo 42.2 LGT. Suspensión. Suspensión del procedimiento de enajenación de bienes embargados hasta la firmeza de la liquidación. Excepciones. Supuestos de fuerza mayor. Bienes perecederos. Bienes en los que exista un riesgo de pérdida inminente de valor. Cuando el obligado tributario solicite de forma expresa su enajenación. La exigencia de firmeza ha de entenderse tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional. Suspensión artículo 62.8 LGT. Suspensión del ingreso de una deuda, sin garantía y a solicitud del contribuyente, si otro presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte cantidad a devolver, con indicación de que se destine a cancelar la deuda. Cuando lo prevea la normativa del tributo. Se suspenderá hasta el importe de la devolución. Suspensión artículo 62.9 LGT. Suspensión total o parcial, sin aportación de garantía, cuando se compruebe que por la misma operación se ha satisfecho a la misma u otra administración una deuda o se ha soportado la repercusión de otro impuesto, siempre que el importe pagado o la repercusión soportada sea incompatible con la deuda exigida. Suspensión. Suspensión del procedimiento de recaudación. Se notificará la suspensión de las actuaciones del procedimiento de apremio en tanto se dicte el acuerdo correspondiente cuando el interesado demuestre la existencia de error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda. Que la deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir su pago. Cuando la apreciación de dichas circunstancias no sea competencia del órgano de recaudación que haya recibido la solicitud de suspensión. Suspenderá las actuaciones y dará traslado al órgano competente. Este último informará al órgano de recaudación. La resolución se notificará al interesado.
Suspensión asistencia mutua. Suspensión de las deudas de asistencia mutua, art. 177 terdecies LGT. Suspensión de oficio del procedimiento de recaudación por la comunicación de la existencia de un litigio por el Estado o entidad internacional o supranacional requirente que pudiera afectar al crédito respecto del que sea solicitado asistencia. También cuando el interesado en el procedimiento comunique y acredite fehacientemente la existencia del mismo. Dicha suspensión no se acordará o quedará sin efecto cuando dicho Estado o entidad manifieste su voluntad a favor de la ejecución. Si el litigio se refiere solo a una parte de la solicitud de asistencia, la suspensión se entenderá respecto de la parte afectada. Suspensión del procedimiento de recaudación cuando alguno de los estados o entidades internacionales o supranacionales intervinientes en dicha asistencia hubieran iniciado un procedimiento amistoso cuyo resultado pueda afectar al crédito respecto del que sea solicitado asistencia. Efectos hasta que concluya dicho procedimiento, salvo que existan indicios racionales de que dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado, en cuyo caso se continuará la ejecución. Se podrán adoptar medidas cautelares para garantizar el cobro. Son aplicables los demás supuestos de suspensión de la normativa de la LGT, art. 73 RGR. Teniendo en cuenta la revisión del instrumento de ejecución se llevará a cabo por el Estado o entidad internacional o supranacional requirente de la asistencia mutua. Reembolso coste garantía. Reembolso coste de las garantías. Corresponde cuando la deuda o sanción garantizada sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. Es válido tanto para las garantías aportadas para la suspensión del procedimiento recaudatorio como para las aportadas para aplazamiento o fraccionamiento de la deuda. No se aplicará a las garantías establecidas por la normativa propia de cada tributo para responder del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Se seguirá en su reembolso lo establecido en el art. 33 LGT para los casos de garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto. Es necesaria la previa acreditación del importe de dicho coste. El reembolso será proporcional en caso de que se declara improcedente parcialmente. Se abonará el interés legal vigente a lo largo del periodo en el que se devengue, sin necesidad de solicitud por el obligado tributario. Periodo de devengo. Desde la fecha acreditada en que se hubiese incurrido en los costes, hasta la fecha en que se ordene el pago. Reembolso coste garantía. Procedimiento, art. 75 a 79 Reglrev. Competencia. El jefe de la dependencia regional de recaudación cuando rea cuya resolución corresponda al TEAR correspondiente al ámbito territorial de la delegación especial. Recurso de reposición, sin rea posterior, cuya resolución corresponda a un órgano de la delegación especial. Iniciación. A instancia del interesado. La solicitud irá acompañada de copia de la resolución administrativa o sentencia judicial firme. Acreditación del importe del coste de las garantías. Declaración expresa del medio elegido para efectuar el reembolso, transferencia o cheque, si no elige. En su caso, solicitud de compensación con otras deudas pendientes. Reembolso coste garantía. Tramitación. Comprobación de la procedencia del reembolso solicitado. Podrán recabarse los informes e instar las actuaciones que se juzguen necesarios. Procederá la subsanación de los defectos de los que adolezca la solicitud. Antes de redactar la propuesta de resolución, se dará audiencia al interesado. No es necesario cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones que las presentadas por el interesado. Resolución. El órgano competente dictará resolución y la notificará en un plazo máximo de 6 meses. A contar desde la fecha en que el escrito de solicitud del interesado haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su resolución. Transcurrido el plazo, el interesado podrá entender desestimada la solicitud a efectos de interponer el correspondiente recurso o reclamación. La resolución será reclamable en vía económico-administrativa, previo recurso potestativo de reposición. Ejecución. Dictada la resolución, se expedirá el oportuno mandamiento de pago. Ingresos en el procedimiento de apremio. El procedimiento de apremio se inicia con la notificación de la providencia de apremio. Los plazos de ingresos una vez notificada la providencia de apremio son los del artículo 62.5 LGT. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. En la providencia se advierte que si no efectúa el pago dentro de estos plazos, se procederá al embargo de sus bienes. Interés de demora. Cantidad que debe ser pagada por la utilización y disfrute del capital consistente en dinero ajeno. Obligación tributaria accesoria, art. 26 LGT. Se exige en relación con otra obligación tributaria principal. Se exige a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria. Del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria. La exigencia del interés de demora no requiere la intimidación previa de la Administración. La concurrencia de un retraso culpable en el obligado. Interés de demora. Se exigirá el interés de demora en los siguientes casos. Cuando finalice el plazo establecido para el pago en periodo voluntario de una deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración o del importe de una sanción, sin que el ingreso se hubiera efectuado. Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente. Salvo lo dispuesto respecto a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo. Cuando se suspenda la ejecución del acto. Salvo en el supuesto de recursos y reclamaciones contra sanciones durante el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa. Cuando se inicie el periodo ejecutivo. Salvo los casos en los que sea exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido. Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros estados o de entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia mutua. Salvo que dicha normativa establezca otra cosa. Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente. Interés de demora. Se calculará sobre el importe no ingresado en plazo o la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente. Resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso del obligado. No se exigirán intereses de demora desde el momento en que la Administración tributaria incumpla por causa imputable a la misma algunos de los plazos de resolución fijados en la LGT hasta que se dicte resolución o se interponga recurso contra la resolución presunta. A partir del momento en que se incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes de compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos. Siempre que, en este último caso, se haya acordado la suspensión del acto recurrido. No se aplicará al incumplimiento del plazo para resolver las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago. Interés de demora. Casos de práctica de una nueva liquidación como consecuencia de la anulación por recurso de la anterior. Se conservarán los actos y trámites no afectados por la causa de anulación. Exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación. Mismo inicio del cómputo de la liquidación anulada. Hasta el momento en que se dicte la nueva liquidación. Sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución. Interés de demora es el interés legal del dinero vigente a lo largo del periodo en que aquel resulte exigible, incrementado en un 25%. Salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. En los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución. El interés de demora exigible será el interés legal. Interés de demora. Interés de demora del periodo ejecutivo, art. 72 RGR. El inicio del periodo ejecutivo determina la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del periodo ejecutivo. Se devengará automáticamente hasta la fecha de su ingreso. No se exigirán cuando la deuda se satisfaga totalmente antes del fin del plazo del artículo 62.5 LGT. La base de cálculo no incluye el recargo de apremio. El tipo aplicable es el establecido en la normativa tributaria. Para las deudas y sanciones tributarias. La normativa presupuestaria. Para las deudas no tributarias.
Interés de demora. El cálculo de intereses se realizará, según los casos, de la siguiente forma: art. 72 RGR. Cuando se produzca el pago de la deuda apremiada una vez finalizado el plazo del artículo 62.5 LGT. La liquidación de los intereses devengados se practicará posteriormente, siguiéndose para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter general para las liquidaciones practicadas por la Administración. El órgano de recaudación competente podrá liquidar y exigir los intereses en el momento del pago de la deuda apremiada, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen. En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará la liquidación de intereses de demora al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquel fuese superior. Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas o créditos, podrán liquidarse y retenerse los intereses de demora en el momento del embargo si el importe disponible fuese superior a la deuda cuyo cobro se persigue. Interés de demora. En los tres últimos casos, no será necesaria la notificación expresa de la liquidación de los intereses de demora devengados. Si en la notificación de la deuda principal o en cualquier momento posterior le ha sido notificada al interesado el importe de la deuda, el devengo de intereses en caso de falta de pago, una referencia al tipo de interés aplicable, según se trate de deudas y sanciones tributarias o de deudas no tributarias, y la forma de cómputo del tiempo de devengo. No se practicará liquidación de intereses de demora cuando la cuantía resultante sea inferior a la cifra mínima que se establezca por orden del Ministro de Economía y Hacienda, artículo 72.5 RGR. Cuantía fijada en 30,00 euros por orden EHA-4078-2005, de 27 de diciembre. Esta limitación no afectará a los intereses generados por aplazamientos o fraccionamientos de pago. Interés de demora. Cálculo de los intereses de demora en el ámbito de la asistencia mutua, art. 72 bis RGR. Las cantidades a deudas de titularidad de otros estados o de otras entidades internacionales o supranacionales devengarán interés de demora, art. 26.2 LGT. El cálculo de intereses se realizará, según los casos, de la siguiente forma. Cuando se produzca el pago de la deuda apremiada una vez finalizado el plazo del artículo 62.6 LGT. La liquidación de los intereses devengados se practicará posteriormente, siguiéndose para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter general para las liquidaciones practicadas por la Administración. El órgano de recaudación competente podrá liquidar y exigir los intereses en el momento del pago de la deuda apremiada, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen. En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará la liquidación de intereses de demora al aplicar el líquido obtenido a la cancelación de la deuda, si aquel fuese superior. Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas o créditos, podrán liquidarse y retenerse los intereses de demora en el momento del embargo si el importe disponible fuese superior a la deuda cuyo cobro se persigue. Garantías de la deuda. Definición. Cualquier forma o modo especial de asegurar la efectividad de un crédito. Refuerzan la posición del acreedor en su pretensión de ver satisfecho su crédito. Clasificación. Las generales del derecho. Las garantías del crédito tributario en sentido estricto. Las medidas cautelares. Las del derecho de prelación y la hipoteca legal tácita. Garantías de la deuda. Las garantías generales. Son muy variadas. Destacan. Art. 1911 cc. Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros. La transmisión mortis causa de las deudas tributarias. La recaudación ejecutiva del crédito tributario. La presunción de solidaridad del art. 35 LGT. La figura del responsable. Garantías de la deuda. Garantías del crédito tributario en sentido estricto, art. 77 ISS. LGT. Características. Relación jurídica distinta de la obligación principal a la que aseguran. Tienen una relación de subordinación o accesoriedad de respecto del crédito tributario. Han de ser establecidos por ley. Supuestos. Los derechos de prelación establecidos en la LGT. El derecho de afección. El derecho de retención. Derecho de prelación. Regulación, art. 77 LGT. Es la garantía que refuerza el crédito tributario. Deroga la regla de la par conditio creditorum.
Le otorga preferencia sobre otros créditos ordinarios, no privilegiados o con un privilegio menor. La hacienda pública tiene prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos. Debe haber terminado el plazo para el ingreso en periodo voluntario. En cuanto concurra con otros acreedores. Excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la hacienda pública. En este caso, prevalecerá el orden registral de las anotaciones de embargo. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 LGT. Derecho de prelación. La anotación preventiva de embargo que se practique en registro público no alterará esta prelación. Si existen anotados otros créditos ordinarios, no privilegiados o con un privilegio menor, art. 64 RGR. Se deberá hacer valer la prelación mediante tercería de mejor derecho. Se podrá elevar el expediente al órgano competente a efectos de acordar, si procede, el ejercicio de esta acción. No se podrá interponer contra anotaciones de derecho real y anteriores a la de la hacienda pública. Si no se ejercita, prevalecerá el orden registral de las anotaciones de embargo. Derecho de prelación. Proceso concursal. La prelación de los créditos tributarios se regirá por la ley concursal, arts. 89 a 93. Serán créditos con privilegio especial los créditos tributarios garantizados con hipoteca, prenda o garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta. Serán créditos con privilegio general. Las retenciones tributarias. El restante crédito tributario y de derecho público, por el 50% de su conjunto. Será crédito ordinario el restante 50%. Serán créditos subordinados. Intereses de demora. Sanciones. Este será el orden de cobro de los distintos créditos del deudor concursado. Ya sean a favor de la hacienda pública o de cualquier otro acreedor, en función de los privilegios que la ley atribuye a cada uno de los créditos. Derecho de prelación. Cuando existan indicios de que las anotaciones inscritas con anterioridad sean consecuencia de actuaciones realizadas en perjuicio de los derechos de la hacienda pública. Se traslada copia de la documentación al órgano con funciones de asesoramiento jurídico para el ejercicio, en su caso, de las acciones legales correspondientes. Ley General Presupuestaria, Ley 47/2003. Establece esta misma prelación a favor de los créditos de naturaleza pública de la hacienda pública estatal. Imputación de pagos. Concurrencia de créditos de organismos autónomos con la Admon General. Estado, preferencia para esta última. Igual preferencia tienen los créditos por cuotas de la SS y conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, los recargos o intereses que sobre ellos procedan. Concurrencia de ambas privilegiadas. Se imputarán a prorrata de su respectivo importe. Derecho de prelación. Otras normas con rango legal establecen privilegios a favor de los créditos que regulan. Código de Comercio, arts. 912 a 914. Código Civil, arts. 1921 a 1929. Tesorería General de la Social. Créditos laborales, art. 32 et. Ley concursal, Ley 22/2003. Hay que atender a la normativa especial y específica de cada crédito concurrente para delimitar la preferencia para el cobro con los bienes del deudor y a la ley concursal. Hipoteca legal tácita. Regulación, art. 78 LGT. Otorga derecho preferente de carácter absoluto para el cobro. Es una garantía de carácter real. Características. Se limita a los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribables en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos. Excluye a los instantáneos, IVA, ITPIAGD, y a los de carácter real, IRPF e IS. Se ejercita frente a todos los acreedores, aunque hayan inscrito sus derechos. Gozan de este privilegio el Estado, las CCAA y las EEY. Se limita a 2 anualidades devengadas y no satisfechas. La del año natural en que se exija el pago y la del inmediato anterior. Se entiende que se exige el pago desde el momento en que se inicia el procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Hipoteca legal tácita. Supuesto de transmisión del bien, art. 65 RGR.
Se entiende que se exige el pago cuando se inicia el procedimiento de recaudación en periodo voluntario de los débitos correspondientes al ejercicio en que se haya inscrito en el registro el derecho o efectuado la transmisión de los bienes o derechos de que se trate. Tanto el acreedor hipotecario como el tercero adquirente tienen derecho a exigir la segregación de cuotas de los bienes que les interesen, cuando se hallen englobadas en un solo recibo con otras del mismo obligado al pago. En orden a la ejecución de la hipoteca legal tácita se aplicará el artículo 74.4 RGR. Requerimiento al titular del bien, si es distinto del obligado al pago, para su ingreso en el plazo del artículo 62.5 LGT. Transcurrido el plazo sin ingreso o sin entrega de bienes, se procederá a enajenarlos. Hipotecas expresas. Regulación, art. 66 RGR. Son las que el deudor constituye voluntariamente o son exigidas por el acreedor. Para tener igual preferencia que la hipoteca legal tácita por débitos anteriores o por cantidad mayor. Surtirá efectos desde la fecha en que quede inscrita. Supuestos. Solicitadas por la Administración en el caso de concesiones de aplazamientos y fraccionamientos de pago. Exigidas en determinados casos de suspensión de la ejecutividad de los actos administrativos. La aceptación de la garantía constituida unilateralmente se hará por el órgano competente mediante documento administrativo, cuyo contenido se hará constar en el registro correspondiente. Previamente se podrá solicitar informe al órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la suficiencia de la garantía. La Hacienda Pública, en su caso, autorizará la cancelación de la garantía en la misma forma establecida para su aceptación. En caso de ejecución, se estará al art. 74 RGR. Créditos otros estados. Regulación, de a 17ª LGT. Tendrán la consideración de derechos de la hacienda pública de naturaleza pública. Todo crédito de otro estado o entidad supranacional o internacional respecto del que se ejerzan las acciones de asistencia, colaboración, cooperación y otras de naturaleza análoga que preste el Estado español en ejercicio de dicha asistencia mutua. Art. 80 bis LGT. Estos créditos no gozarán de prelación alguna cuando concurran con otros créditos de derecho público, ni del resto de las garantías. Salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa. Derecho de afección. Regulación, art. 79 LGT. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones. Cualquiera que sea su poseedor. Excepciones. Que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública registralo. Que se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título, en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no inscribables. Derecho de afección. Si existía beneficio fiscal cuya definitiva efectividad dependía del ulterior cumplimiento de cualquier requisito. Figurará el importe total de la liquidación que hubiera debido girarse de no mediar el mismo. Mediante nota marginal de afección. Ejercicio del derecho de afección. Requerirá la declaración de responsabilidad subsidiaria. La nota marginal de afección será solicitada expresamente y de oficio por el órgano competente. Excepto cuando la liquidación se consigne en el documento que haya de acceder al registro. La nota de afección se extenderá directamente por el registro sin necesidad de solicitud al efecto. Derecho de retención. Regulación, art. 80 LGT. Derecho de retención. Frente a todos. Sobre las mercancías declaradas en las aduanas. Para el pago de la pertinente deuda aduanera y fiscal. Por el importe de los respectivos derechos e impuestos liquidados. De no garantizarse de forma suficiente el pago de la misma. Se ejerce por los órganos a los que se hayan presentado o entregado las mercancías. Medidas cautelares. Regulación, art. 81 LGT. Características. Pueden ser adoptadas por la Administración tributaria. Finalidad, asegurar el cobro de la deuda tributaria. Presupuesto, existencia de indicios racionales de que, de no adoptarse, dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado. Obligación de notificación al afectado, con mención de los motivos que justifican su adopción. Límites. Provisionalidad.
Como regla general, el plazo de vigencia será de 6 meses prorrogables hasta 12 meses. Proporcionalidad. Debe ser proporcionada al daño que se pretenda evitar y en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda, sin que puedan adoptarse las que puedan causar un daño de difícil o imposible reparación. Medidas cautelares. Se admite su adopción en el marco de la asistencia mutua. El documento procedente del Estado o entidad internacional o supranacional que la solicite no estará sujeto a acto alguno de reconocimiento, adición o sustitución por parte de la Administración Tributaria Española. Tipos de medidas cautelares. La retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Administración Tributaria. La retención deberá ser notificada al interesado junto con el acuerdo de devolución. El embargo preventivo de bienes y derechos. Se practicará anotación preventiva. La prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos. La retención de un porcentaje de los pagos que las empresas que contraten o subcontraten obras o servicios deban abonar a los subcontratistas, en garantía de las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse por los citados subcontratistas. Cualquier otra legalmente prevista. Medidas cautelares. Prohibición de disponer sobre bienes inmuebles de una sociedad, artículo 170.6 LGT. Presupuesto de hecho. Que las acciones o participaciones hayan sido objeto de embargo y que el control efectivo de la sociedad se realice por el titular de las mismas. Medida cautelar para combatir la posible despatrimonialización de una sociedad. Podrá tomarse anotación preventiva en la hoja abierta a las fincas en el registro de la propiedad, mediante mandamiento. En el mandamiento se justificará la validez de la medida cautelar contra persona distinta del titular registral por referencia al presupuesto de hecho. Medidas cautelares. El recurso contra la medida solo podrá fundarse en la falta de alguno de los presupuestos de hecho. La medida se alzará cuando se extinga el embargo de las participaciones o acciones pertenecientes al obligado tributario. Cuando su mantenimiento pueda producir perjuicios de difícil o imposible reparación, debidamente acreditados por la sociedad. Procedimiento. Embargo de acciones o participaciones propiedad del obligado al pago. Acuerdo de adopción de la medida cautelar. Anotación preventiva en el registro de la propiedad. Su aplicación se realizará básicamente en los casos de embargo de acciones y participaciones que no sean valores negociables. Medidas cautelares. Momento de adopción. En cualquier momento de la tramitación de un procedimiento de aplicación de los tributos. Sin necesidad de esperar a la existencia de una propuesta de regularización para cualquier deuda. Modificación realizada desde 31 de octubre de 2012, por la Ley 7/2012, de lucha contra el fraude. Antes era necesaria la notificación de una propuesta de liquidación, salvo que se tratase de deudas tributarias relativas a cantidades retenidas o repercutidas a terceros. La modificación se aplica a los procedimientos futuros y a los iniciados con anterioridad a 31 de octubre de 2012. Desde el momento en que pueda acreditar de forma motivada y suficiente la existencia de los presupuestos necesarios para su adopción. Medidas cautelares. Efectos de la medida cautelar. Cesarán en un plazo de 6 meses desde su adopción, salvo en los siguientes supuestos. Que se conviertan en embargos en el procedimiento de apremio o en medidas cautelares judiciales, que tendrán efectos desde la fecha de adopción de la medida cautelar. El procedimiento de cobro ha llegado a fase de embargo y dejan de tener sentido las medidas cautelares y se convierten en embargos definitivos. Que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción. Que, a solicitud del interesado, se acordase su sustitución por otra garantía que se estime suficiente. En todo caso, si presenta aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución que garantice el cobro de la cuantía de la medida cautelar. Si el obligado paga en periodo voluntario, sin mediar suspensión del ingreso, la Administración Tributaria deberá abonar los gastos del aval aportado. Que se amplíe dicho plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación pueda exceder de 6 meses. Medidas cautelares. Que se adopten durante la tramitación del procedimiento del art. 253 LGT o tras su conclusión, aplicable desde 12 de octubre de 2015. Supuestos en los que se aprecie indicios de delito contra la HP y no concurran las circunstancias que impidan dictar liquidación. Sus efectos cesarán en el plazo de 24 meses desde su adopción.
Si se hubiese adoptado antes del inicio de este procedimiento, podrá ampliarse el plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación total pueda exceder de 18 meses. Pueden convertirse en embargos del procedimiento de apremio. Si, con posterioridad a su adopción, se solicita al órgano judicial penal competente la suspensión del artículo 305.5 CP. Las medidas adoptadas se notificarán al MF y al órgano judicial y se mantendrán hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su conservación o levantamiento. Clases especiales de medidas cautelares. Se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria que proceda a exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. Los ingresos de los espectáculos públicos que no hayan sido previamente declarados a la Administración tributaria. Medidas cautelares. Medidas cautelares en casos de delito fiscal, artículo 81.8 LGT. Se podrán adoptar con motivo de procedimientos de comprobación e investigación inspectora en que no habiéndose dictado la liquidación a que se refiere el artículo 250.2 LGT. Se formalice denuncia o querella por delito contra la hacienda pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito. Si no tiene origen en actuaciones de comprobación o investigación, se adoptarán. Tras la incoación de las correspondientes diligencias de investigación desarrolladas por el Ministerio Fiscal, o tras la incoación de las correspondientes diligencias penales, podrán afectar a cualquiera de los sujetos identificados en la denuncia o querella como posibles responsables, directos o subsidiarios. Adoptada la medida cautelar se notificará al interesado, al Ministerio Fiscal, al órgano judicial competente. Se mantendrá hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o levantamiento. Medidas cautelares. Investigación patrimonial de los sujetos afectados o relaciones con un proceso de delito contra la hacienda pública, DA 19 LGT. Los órganos de recaudación EAT, bajo la supervisión judicial, serán competentes para investigar el patrimonio del imputado. De sus actuaciones se dará cuenta inmediata al juez penal. Este confirmará, modificará o levantará las medidas adoptadas. El juez podrá decidir otras actuaciones al amparo de la LECR. Competencia. Delegados especiales. Delegado central de grandes contribuyentes. Delegado. Salvo las dirigidas respecto del patrimonio de personas o entidades contra las que se hayan presentado denuncia o querella por delito contra la hacienda pública o se dirija un proceso judicial por dicho delito. Medidas cautelares. Medidas cautelares propias inspección, art. 162 LGT. Los órganos de recaudación podrán adoptarlas. Consisten en precinto, depósito o incautación de, art. 146 LGT. Mercancías o productos. Libros, registros, documentos, archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener información. Deben adoptarse mediante acuerdo motivado. Serán proporcionadas y limitadas temporalmente. No pueden adoptarse las que puedan producir daños de imposible o difícil reparación. Serán ratificadas en el plazo de 15 días desde su adopción. Se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron. Proceso concursal. Regulación. Ley 22/2003, de 9 de julio, Ley concursal. Reformada por la Ley 38/2011. Art. 164 LGT. Artículo 39.2 Texto refundido de la Ley General Presupuestaria. Definición. Procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. Abarca la quiebra y la suspensión de pagos. Objetivos del proceso concursal. Organizar las finanzas del concursado para conseguir que el mayor número de acreedores cobren lo máximo posible. Proteger a los más débiles, trabajadores, y postergar a quienes han tenido influencia en la mala situación económica o puedan beneficiarse del concurso, administradores o personas relacionadas. Conservación del patrimonio y evitar la desaparición de los negocios y su liquidación. Proceso concursal. Principios de la ley concursal. Un juez único para todas las cuestiones del concurso. Igualdad de todos los acreedores.
Se elimina el principio prior in tempore pauti e in iure. Excepciones. Créditos contra la masa, primeros en pagarse. No forman parte del concurso. Aquellos necesarios para la continuidad de la actividad, administrador concursal. Créditos privilegiados, cobran con prioridad. Créditos laborales hasta ciertas cuantías. Créditos garantizados. Créditos de la Hacienda Pública y la SS. Créditos subordinados, cobran los últimos. Créditos de personas relacionadas con el concursado. Intereses de los créditos. Deber de solicitud del concurso. No es obligatorio, pero puede ser un indicio de insolvencia ocultada o provocada, que lleve a la declaración de concurso culpable e incluso procesos penales. Proceso concursal. Competencia gestión recaudatoria. Corresponde a los órganos de recaudación. Oficina Nacional de Recaudación, o dependencias regionales. Personación en el proceso. Corresponde a los abogados del Estado adscritos al servicio jurídico de la EAC. Funciones. Defensa en el proceso concursal del crédito tributario. Se realizará en cuanto se tenga noticia de que el deudor está incurso en un proceso concursal. Siempre dentro del plazo de un mes desde el inicio del concurso. Debe presentar en el juzgado escrito de personación y certificación de las deudas tributarias pendientes elaborada por el órgano de recaudación. En él, hay que distinguir entre los créditos tributarios atendiendo al distinto privilegio para el cobro de que gocen. Proceso concursal. Actuación de funcionarios en proceso concursal. La admon pública puede ser designada administrador concursal. Deberá actuar por medio de un funcionario licenciado en ciencias jurídicas o económicas. Sin devengar derecho a retribución alguna con cargo a la masa activa. Clasificación de las deudas. Deuda concursal. Se encuentra sometida a unas determinadas reglas dentro del proceso concursal. Deuda postconcursal. Devengados con posterioridad a la declaración del concurso. Se considera crédito contra la masa. Sometida a reglas distintas. Especialmente en los supuestos de liquidación de los bienes. Proceso concursal. Gestión recaudatoria de la deuda concursal. Concurrencia de procedimiento de apremio con un concurso de acreedores, artículo 164.2 LGT. Se aplica lo dispuesto en la ley concursal. Ello no impide que se dicte providencia de apremio y se devenguen recargos del periodo ejecutivo. Con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, o cuando se trate de créditos contra la masa. El procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o derechos embargados cuando el embargo acordado se hubiera efectuado antes de la fecha de declaración de concurso. No se podrá continuar la ejecución si se trata de bienes necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor. La declaración de concurso impide la continuación o iniciación de ejecuciones y de procedimiento de apremio. Quedan paralizadas incluso las ejecuciones hipotecarias, aunque con excepciones. Pueden realizarse compensaciones de deudas afectadas por el proceso concursal. Proceso concursal. Prelación de los créditos tributarios se regirá por la ley concursal, arts 89 a 93. Créditos con privilegio especial, sin exceder el de la garantía. Los créditos tributarios garantizados con hipoteca voluntaria o legal, mobiliaria o inmobiliaria, o con prenda sin desplazamiento sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados. Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, sobre los valores grabados. Créditos contra la masa. Créditos con privilegio general. Las retenciones tributarias y las cuotas de seguridad social. El restante crédito tributario y de derecho público, así como las deudas de seguridad social no privilegiadas, por el 50% de cada conjunto de deudas. Créditos ordinarios, por defecto. Créditos subordinados. Créditos comunicados tardíamente que sean incluidos en la lista de acreedores o que, no habiendo sido comunicados, sean incluidos por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta. Salvo que resultaren de la documentación del deudor, consten en documento con fuerza ejecutivo o estén asegurados con garantía real inscrita en registro público. Recargos e intereses de cualquier clase, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcancen la respectiva garantía. Créditos por multas y demás sanciones pecuniarias. Proceso concursal.
Derecho de abstención, artículo 164.4 LGT. Facultad de los acreedores privilegiados para que sus créditos no se vean afectados por el convenio que ponga fin al proceso concursal. Posibilidad de optar a la recuperación íntegra de su crédito. La parte de crédito ordinario y de crédito subordinado. Voto en la Junta de Acreedores por ellos. Mantiene el derecho de abstención por la parte sí privilegiada. Estará afectada por el convenio que se alcance, aunque la Hacienda Pública haya votado en contra. La parte de crédito privilegiado. No se someterá al convenio. Salvo que se renuncie expresamente al derecho de abstención votando en la Junta de Acreedores por esta parte del crédito. Proceso concursal. Suscripción de convenios. Supone una excepción al principio de indisponibilidad del crédito tributario. Opciones de la Hacienda Pública en la suscripción. Sumarse al acuerdo general con todos los acreedores. Mediante la votación del convenio por el abogado del Estado en la Junta General de Acreedores. Suscribir un convenio singular con el deudor. Incorporando condiciones de pago específicas en cuanto importe y tiempo de espera. Condiciones. Que la HP no quede peor que otros acreedores. Que su firma se realice antes del fin del proceso concursal. Debe ser autorizada la suscripción por el director del Departamento de Recaudación, o el delegado especial, para deudas concursales no superiores a 1,5 m. Proceso concursal. Concurso por deudas cuya gestión recaudatoria realiza la EAT en virtud de convenio. Se estará a lo que se establezca en el convenio. En defecto de convenio. La EAT comunicará los créditos certificados en el proceso al titular de los mismos para que pueda asumir directamente la representación y defensa de los mismos. Antes de la suscripción del convenio o acuerdo que afecta a dichos créditos, dará traslado de su contenido al titular de los mismos. Se entiende que presta conformidad si no manifiesta lo contrario en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la notificación del requerimiento. Procedimientos de delito contra la HP. En estos procedimientos, la responsabilidad civil y la pena de multa se exigirán por el procedimiento de apremio, de A10 LGT. La responsabilidad civil comprende el importe de la deuda tributaria que la Administración tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora. El juez o tribunal remitirá testimonio a los órganos de la Administración tributaria ordenando su exacción. Una vez que sea firme la sentencia o cuando hubieran acordado la ejecución provisional de una sentencia recurrida. Si se hubiera acordado el fraccionamiento de la responsabilidad civil o de la multa conforme al artículo 125 CP. El juez o tribunal lo comunicará a la Administración tributaria. El procedimiento de apremio se iniciará si se incumplieran los términos del fraccionamiento. La Administración tributaria informará al juez o tribunal sentenciador de la tramitación y de los incidentes relativos a la ejecución encomendada. Procedimientos de delito contra la HP. Exacción de la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda Pública, art. 128 RGR. Si el responsable civil fuera también deudor a la HP. La deuda derivada de la responsabilidad civil se acumulará al procedimiento administrativo de apremio. Para la práctica de diligencias de embargo, trabas y enajenación de bienes. El importe derivado de la responsabilidad civil no podrá incrementarse en los recargos del periodo ejecutivo. La HP podrá exigir, salvo que el juez o tribunal hubiese decretado otra cosa, los intereses que se devenguen sobre el importe de dicha responsabilidad. Desde la fecha de la firmeza de la resolución judicial hasta la fecha de ingreso en el Tesoro. Las costas del procedimiento de apremio. Procedimientos de delito contra la HP. Contra los actos del procedimiento de apremio dictados para su exacción podrá interponerse recurso de reposición o rea. Salvo que los motivos de impugnación se refieran a la adecuación o conformidad de los actos de ejecución con la sentencia que hubiese fijado la responsabilidad civil. En este caso, la cuestión deberá plantearse ante el juez o tribunal competente para la ejecución. En todo caso, habrá que informar al juez o tribunal sentenciador de las siguientes actuaciones o acuerdos. Los ingresos que se efectúen en el procedimiento de apremio. Que se ha producido el ingreso íntegro de la deuda derivada de la responsabilidad civil. La declaración administrativa de fallido de los responsables civiles y la declaración administrativa de incobrable del crédito. Deuda liquidada en caso de indicios de delito. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la HP. Art. 250 LGT.
Continuará el procedimiento para practicar la correspondiente liquidación con arreglo a las normas generales y separará en liquidaciones diferentes aquellos elementos de la obligación tributaria objeto de comprobación que se encuentren vinculados con el posible delito y aquellos que no se encuentren vinculados a este. Pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal. Se abstendrá de iniciar o continuar el procedimiento sancionador correspondiente a estos mismos hechos, de no haber concluido este con anterioridad. La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos. De no apreciarse la existencia de delito, la Administración iniciará, cuando proceda, el procedimiento sancionador. Deuda liquidada en caso de indicios de delito. Recaudación de las liquidaciones en los que los elementos de la obligación tributaria se encuentran vinculados con el posible delito contra la hacienda pública, artículo 255 LGT. La existencia del procedimiento penal no paralizará las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria liquidada. Salvo que el juez hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución. Estas actuaciones se regirán por las normas generales. Una vez que conste admitida la denuncia o querella por delito contra la HP. La Administración tributaria procederá a notificar al obligado tributario el inicio del periodo voluntario requiriéndole para que realice el ingreso de la deuda en el plazo del artículo 62.2 LGT.